Espérate. Se está grabando la reunión. Ya, profesor, muy buenas noches. En esta oportunidad, mis compañeros y mi persona vamos a hacer un poco sobre la exposición, que es la rectificación y regulación de voltaje en maquinaria pesada, ¿no? Este tema hemos hablado en la anterior clase. Bueno, ¿para qué necesitamos rectificar prácticamente? No, perdón. ¿Qué es la rectificación? La rectificación, como hemos hablado, es la corriente, ¿no? Que es corriente alterna, va a pasar a corriente continua. Sabemos que la corriente alterna son son ondas que van de arriba para abajo. En cambio, la corriente continua es una sola dirección, por así decirlo, ¿no? Como el agua que fluye en un solo sentido. Acá vamos a citar que para qué necesitamos rectificar, bueno, acá bueno, es la base de todo el sistema eléctrico del equipo. Pues, todo necesitamos rectificar porque al momento de hacer mediciones puede haber una sobrecarga de voltaje y esto puede generar algunos tipos de cortocircuitos. Por ejemplo, acá en el banco de batería que nos permite que nos permite la recarga segura de 24 voltios. En el módulo de control que protege el circuito electrónico sensible. Acá lo que hemos hablado que es controlar el voltaje como que para un ejemplo, ¿no? 27.5 voltajes o 28.5 voltios constantes. En acá tenemos la inestabilidad, el voltaje del alternador, que sube y baja, ¿no? Con la aceleración que hemos visto con el osciloscopio. El riesgo, que son picos altos frío en componentes. Y sabemos que caídas de tensión en el equipo apagan prácticamente. Vamos a entrar un poco en este tema que es, como sabemos, el regulador de voltaje es que va a mantener prácticamente constante. Si va a ser mucho, lo va a bajar un poco, si va a bajar, si es muy bajo voltaje, lo va a subir. Nos da así un voltaje estable prácticamente. Acá tenemos el diodo, el que es el guardia de seguridad. Hemos visto el tema del diodo que es en un solo sentido, semiconductor prácticamente. Esto va a hacer que las ondas, como pueden ver en la imagen, que es la onda corriente entrante, que es positivo para arriba y negativo para abajo ese sentido, el dispositivo. Entonces, la onda del corriente va a estar rectificada. Solo deja pasar corriente en una dirección, como dije hace rato, que bloquea el retorno eléctrico de la posición inversa. Sabemos que si ponemos al revés el componente que el diodo, no va a pasar prácticamente electricidad. Y acá está la analogía mecánica, que tenemos la función exactamente como una válvula check hidráulica en el taller. Voy a pasar a mi compañero para que explique que el puente de rectificador. Para el puente rectificador, podemos ver que para un solo diodo no es suficiente. Por eso se usa un puente rectificador. Este está formado por varios diodos, normalmente cuatro o más, y lo que hace es aprovechar tanto el ciclo positivo como el negativo de la corriente alterna. Entonces, en lugar de perder parte de la energía, se convierte en casi toda en corriente continua, aunque todavía no es totalmente estable, sino pulsante, como vemos aquí. Para las etapas del proceso, que son los cuatro pasos que vimos en las sesiones, primero, entonces, todo este sistema no es solo una parte, sino tiene un proceso. Primero se genera la corriente en el alternador, luego pasa por la rectificación con, con los diodos, después se filtra para visualizar, para suavizar la señal y finalmente se regula esta señal. O sea que cada componente o cada etapa cumple una función hasta llegar a una corriente estable que sí se puede usar en una máquina. Ahora hablaremos del filtrado. En esta parte, donde se usan, como vimos, capacitores y resistencias, primeramente lo que hacen los capacitores es almacenar energía cuando hay picos y liberarla cuando hay caídas. Entonces la señal se vuelve más uniforme, como se visualiza en el gráfico de aquí. Sin este paso, la corriente tendría muchas variaciones, lo que podría afectar a los sensores o sistemas electrónicos. Y para la parte de la regulación de voltaje, que es bastante importante, para mantener el voltaje constante, aquí se usan componentes como el diodo Zener o transistores. El Zener fija un valor de referencia y el transistor ajusta el voltaje para que no salga de ese rango. Esto es importante porque el motor cambia de revoluciones, pero el sistema eléctrico necesita un voltaje estable para no dañarse. Le doy el paso a mi compañero, gracias. La diapositiva. André, la diapositiva. Ya. ¿Dónde está todo esto en el taller? Ya, la generación, ¿no?
La generación se encuentra, o sea, se produce en el estator, que está dentro del regulador. Y ahora no de la rectificación. La rectificación ocurre en la placa de diodos, ¿no? La cual está ubicada en la tapa posterior del alternador, que es ahí la parte de arriba, el número 2. Y la regulación, ¿no? La regulación es el que regula el voltaje, ¿no? O sea, cuando tú prendes tu máquina, normalmente siempre suele estar entre 14.5 por ahí el voltaje. ¿Y qué pasa cuando tú aceleras? O sea, tú aceleras la máquina, ¿qué hace esto? Hace que el alternador dé más voltaje, te puede dar hasta 16, 17. ¿Y qué es lo que hace el regulador? Regula todo eso, ¿no? Para que no dañe, porque si no habría regulador, pues dañaría los sensores, el ESM. Siguiente. Ahora nos vamos. Siguiente diapositiva, André. Allá. El sistema trabajado en campo. Bueno, tenemos tres tipos de sistemas, ¿no? Uno que es el arranque. Normalmente se trabajan con baterías de 24 voltios y también de 12 voltios, ¿no? Las minis trabajan con 12 voltios. Y la retro también trabaja con 12 voltios, Royot en 12 voltios y algunas que otras máquinas, algunos cargadores trabajan con 24. Ya el arranque normalmente comienza desde el alternador, ¿no? El alternador es el que hace el arranque y genera la energía, ¿no? Mediante el piñón Bendix hacia el motor. Ahora el relevo, ¿no? El relevo, una vez que se enciende, ya empieza ahí el alternador, empieza a mover el alternador y, y ya controla todo el sistema eléctrico. Y, o sea, la batería solo es para el momento de encender nada más. Y la alimentación, ¿no? El alternador suministra a las luces, si por ahí tienes un autorradio también lo suministra, todo relacionado con la energía. Siguiente. Ya, el desastre que estamos evitando. Ya, picos destructivos, ¿no? Por ejemplo, sobrevoltaje. ¿Qué pasa si hay sobrevoltaje? Puede malograr sensores, puede malograr SM, ¿no? Que es el cerebro de la máquina. Daños a sensores, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos voltaje mayor a 5 8 voltios, eh, puede dañar nuestros sensores. Baterías servidas, ¿no? También las baterías. Las baterías normalmente se suelen descargarse, algunas baterías llegan ácido y se derraman también. Mayormente es eso, ¿no? Lo que ocurre, derrame por baterías. Y todo esto que nos provoca, ¿no? Pérdidas económicas. O sea, nos gasta dinero, costos de mantenimiento. Siguiente. Y ahora vamos a la tabla de diagnóstico rápido. Ya a ver, ahí tenemos tres tipos, ¿no? Tenemos una que es batería no carga, otra que es el sobrevoltaje, otra que es el ruido eléctrico, ¿no? Ya, en batería que no carga, ¿no? Es la caída del amperaje, ¿no? Suele deberse normalmente a un diodo que está abierto o quemado, ¿no? Normalmente para hacer eso se usa un multímetro digital, para hacer esas mediciones. Y ahora cuando tenemos sobrevoltaje, bueno, nos podemos dar cuenta más que todo por el olor, ¿no? El olor ácido. Y también el alternador, ¿no? Muchas veces también puede estar atrás, puede estar cruzado, o tal vez los cables dañados, y se verifica con el multímetro. Entonces se verifica con el multímetro. Y también por ahí si es que escuchamos así chispoteos, así, chispas, eso puede ser por los cables, ¿no? A veces los cables se dañan, porque como es maquinaria, normalmente está en movimiento, ¿no? Y en vibración. Entonces, siempre ocurre eso. A veces los cables se desprenden, a veces las desconexiones se caen. Y se usa herramientas para eso. Puedes usar el ET para escanear y ver, ¿no? O si no, un osciloscopio también. Y bueno, ahora nos vamos a la parte final, ¿no?
André. Ya ahora vamos al resumen. Bueno, tenemos transformación, ¿no? Que convierte la energía a una energía bruta en energía utilizable, ¿no? Y la estabilización que mantiene 24 voltios constantes y estables frente a las variaciones violentas de los RPMs del motor. Ya, aquí en esta decisión, ¿qué hace el alternador? El alternador mantiene el voltaje estable, ¿no? Mantiene el voltaje estable para que no dañe los componentes. Y la protección, ¿no? Todo ese conjunto de que mis compañeros hablaron, todo eso protege el sistema. Si no tendríamos regulador, gobernador, todos esos sistemas, nuestros componentes se dañarían muy rápidamente porque nosotros trabajamos con corriente continua, ¿no? Y la corriente continua, si hay picos de voltaje, normalmente se queman. Pueden quemarse sensores o si no el SM, ¿no? El SM es que es la parte más importante de la máquina, ¿no? Sin el SM no funcionaría todo nuestro sistema. Y eso sería todo.